Bien. Y listo. Ya. Entonces, si ingresa algún chico más, Se deja entrar. claro. Se Buen lo acepto día. entero. Buen día a todas y a todos. ¿Aló? ¿Están Buen ahí o día, Buenos no? días, profe. profesor. Buen día, Buen profe. día. Bueno, veo que están bastante dormidos algunos. Mejor dicho, los percibo bastante dormidos todavía. ¿Tomaron desayuno, no? En proceso. Ni siquiera para eso tienen fuerza, para contestar si tomaron desayuno. Qué terrible. Bien, chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy, señor Herrera, que se está riendo tanto ahí, ya. Todos entregaron el trabajo correspondiente a la actividad 3, que sería el segundo módulo del curso, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer una actividad que es como de evaluación, sí, yo podría decir que es de evaluación, pero en realidad es una oportunidad de mejora, más que de evaluación. La señorita Pérez va a armar salas con 2 y 3 grupos, ¿ya? Y lo que van a hacer es lo siguiente. Un grupo le va a presentar el video al grupo con el cual ustedes van a compartir sala y ellos van a evaluar el contenido de ese video y van a formular preguntas referidos a contenidos que no están bien planteados, contenidos que falta por plantear o derechamente no entendimiento de algún contenido o contenido que no se entiende. ¿Con qué objetivo es esto? Primero, para aclarar dudas respecto de lo complejo que es manejar información tecnológica y científica, porque después viene la etapa siguiente, que es comenzar a aplicar lo que ustedes estudiaron en el desarrollo de un modelo funcional, que podríamos decir que es un prototipo de un esqueleto o de un sistema biomecánico, que es codo, rodilla, tobillo, muñeca. Por lo tanto, es súper importante, es muy importante que cada grupo sea bastante crítico respecto de lo que va a evaluar. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? Si se entiende bien, obviamente reconocerlo, pero si hay elementos que no están claros en la exposición, es sumamente importante que se los digan. Porque al momento de tomar esa información y después llevarle un modelo de aplicación, o sea, desarrollar una maqueta o desarrollar un modelo funcional de un sistema biomecánico, esos problemas nuevamente van a aparecer y el chico necesita resolverlo. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer en esta actividad? ¿Están ahí o no? Sí, No. no hay duda. Profe, yo tengo una duda. Ya, señorita Bruna. Estaba esperando que se terminara el ruido acá. ¿Nos va a pasar una rúbrica como de evaluación o nosotros vamos poniendo como punto por punto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, señorita Bruna. Muy buena pregunta. Es la pregunta del semestre, diría yo. Un 100. Sí, hay una rúbrica. Ahora, esas rúbricas están publicadas, pero se las voy a repetir. Como el módulo 2, una rúbrica tiene que ver con la capacidad de manejo de la información científico-tecnológico o científica-tecnológica. Sobre todo información científica, cómo el grupo maneja información científica. Voy a dar un ejemplo. Antes de comenzar la clase conversaba con la señorita Vicencio y me decía que tenía problemas respecto
de los autores que estudiaron para poder trabajar con, si mal no recuerdo, la muñeca. Porque algunos componentes del sistema, algunos autores decían que era considerable y otros decían que no. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo el grupo o el alumno es capaz de tomar decisiones? Y eso es otro elemento que se va a hablar en el siguiente módulo, que tiene que ver con el manejo de la ambigüedad o ausencia de información, que es cuando tienen que tomar decisiones respecto de lo que dice un autor y hay otro que lo contradice. Entonces el alumno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, ¿cuál es el criterio que yo voy a asumir respecto a este contenido? ¿Lo incorporo o no lo incorporo? ¿O qué visión tengo yo respecto de lo que dicen estos dos autores? Por lo tanto, hoy uno de los temas a evaluar es, bueno, ¿cómo grupo se maneja con información científica? Yo diría que esa es la rúbrica, en este caso, de esta actividad. Porque la otra rúbrica tiene que ver con la aplicación de contenido, que lo podríamos ver desde el punto de vista del contenido del video. Cómo esa información la tomó y después la aplicó en un video para poder explicar o exponer un contenido científico. ¿Se entiende, señorita Bruna? ¿Aló? Creo que sí. Ya, ¿qué es lo que no entendió? No, yo solamente preguntaba si usted no iba a pasar como un archivo que hiciera como de, no sé, del 5 al 10, ¿cuánto se presenta esto? Esa era mi pregunta. Ah, la nota que usted le va a poner. Que sea, no es como nota, pero es como vamos hablando así como, ¿se entiende suficientemente bien la información? Sí, no, o muy de acuerdo o muy desacuerdo, eso pensaba yo. Ya. Frente a Claro, eso, para que no sea tan Para arbitrario. que no, también no nos perdamos así como la información, que sea los puntos que se necesitan evaluar. ok. Frente a eso, más que evaluar, y por eso digo que es como una oportunidad de mejora, es que cada grupo, a partir de algo que se entiende bien o no se entiende bien o medianamente bien, formule una pregunta. Porque a lo mejor algunas dudas podrían aparecer desde el punto de vista de la cita de la información que está utilizando, o del autor, o también la vigencia del contenido de la publicación que usted utilizó o que el grupo utilizó. Porque también es importante ver la calidad de la información que están manejando para haber hecho este trabajo, porque hay algunos autores que posiblemente ya están obsoletos en términos de tiempo o actualizados en términos de contenido. A eso me refería con más que evaluarlo, si se entiende medianamente bien o bien, es formular una pregunta. Y retroalimentar también. Sí, retroalimentar. Porque igual ustedes para el video necesitaban buscar información y no creo que sean muy diferentes como la profundidad de la información que podían encontrar. Entonces, independiente de que no sea el mismo sistema al que están presentándole sus compañeros, igual deberían tener como un estándar o un mínimo de información que ustedes manejan o que sientan que debería manejar el otro grupo también. Ya, dicho esto, Gracias. Me ya, dejó en dicho visto, profe. esto, ¿ah? Me dejó en visto. No, dicho todo esto, ¿están claros respecto a la actividad? ¿Claras y claros? Sí. Ya. Entonces le voy a pedir a la señorita Pérez que por favor genere las salas Ya, para comenzar la actividad. ahí están listos. ¿Listos? Bien. ¿Los enviaste ya? Sí, tienen que unirse a las salas. Ahí se están yendo de a poquito.
Ya. Ahora les damos ¿cuánto? Unos 5 minutos para que se ordenen. Y empecemos. Y sí. Igual faltan personas todavía. Así es. Falta 1, 2, 4, 5. Falta una persona, 2 personas, 3, 6 personas. No, 5 personas. 5 personas, son casi 2 grupos. Sí, pero hay al menos 2 personas por cada grupo. Como que falta casi una persona por grupo. Pero Mm, no hay nadie que esté solo representando a su grupo. Hay un grupo de 3, ¿no? Una sala con 3 grupos. Sí, que es la sala 4. Por ejemplo, profe, el Excel con el que vamos a evaluar este video ya está hecho, porque si no también se le podría entregar como ese Excel para que ellos pudieran tener como mayor claridad de lo que tienen que fijarse. A ver. em, Sí. Sí. Porque eso igual es como más sintético y menos técnico para que puedan entender bien lo que necesitan evaluar. O sí, van a evaluar. A ver. Yo acá estoy armando uno. Evaluaciones módulo 2. Llegó un alumno, Oscar Espinosa, Paulina Gallardo. Ya, Oscar Espinosa se va al grupo 1. Paulina al grupo 2. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Sofía. Hola. Eh, ¿Te llegó la solicitud de unirte a grupos pequeños? No, no alcancé. Se me está actualizando aparte el Zoom, me demoré más. Perdón. Ah, ya, dame un segundo, no te unas al grupo que te va a decir ahora. Ya, Y ya, a este grupo sí te tienes que unir. gracias. Ya. A ver. A ver acá. Redactar para Sofía. Asunto. Se lo subo al aula para que lo puedan descargar. Te lo estaba enviando a ti. Bueno, ya. Evaluaciones. Actividad 3. Wow. Tum, tum, tum. Te la envié ya. Ya, lo subo al tiro. Si quiere, puede por mientras lo puedo mover a alguna sala para que les diga que va a estar en el aula la rúbrica. Ya. Ya. Lo mando al grupo que tiene 3.
Mándame al grupo que tiene 3, por favor. Ya. Ahí está. En ese grupo, ¿quiénes están? Está Juan Pablo Alcaíno, Catalina Aguirre, Francisco Huidobro, Margarita Molina, María José Vegas, Mario Maldonado, Teresa de Jesús Leiva. Ya. Voy para allá. La muñeca. Algunas lesiones comunes en el codo son la epicondilitis, o también llamada codo de tenista, que es una lesión muscular donde se inflama el tejido que conecta el músculo del antebrazo con el codo. Y por otro lado, la bursitis del codo, que es la inflamación o irritación de la bolsa sinovial, la cual contiene líquido que ayuda al movimiento de la articulación. Un dato interesante que le podemos dar acerca del codo es que existe un punto en él denominado hueso de la risa, por donde pasa el nervio cubital, por lo que al recibir un golpe en la parte interna del codo, se genera una señal de dolor que va desde un cosquilleo a un calambre muy doloroso que llega hasta la mano. Muchas gracias. Es verdad. Es verdad. Buen día, chicas y chicos. La, Profe. Señor Huidobro, ¿cómo está usted? Bien. ¿Y usted, profe? Yo, cansado de ser feliz. A ver, ¿sería posible que prendan las cámaras, por favor, para poder verlos y verlas, si no les molesta? A ver, hay una información que se está subiendo al aula, que es lo que ustedes van a evaluar hoy. Que está en el aula en este momento, y es los criterios de evaluación. La capacidad para manejar información científica tecnológica y la capacidad para aplicar conocimientos provenientes del área científica tecnológica. Si lo vemos desde el punto de vista del video que se presentó en este momento, la capacidad de aplicación está como el grupo o la alumna o el grupo de alumnos tuvieron la capacidad de sintetizar información y poder plantearlo de forma entendible. Yo por lo menos lo entendí en lo que vi el fragmento. ¿Quiénes son los que trabajaron en el codo? La Tere, la María José y yo. Ya. El objetivo, señorita Aguirre, señorita Teresa Leiva, Teresa de Jesús Leiva, es que literalmente ustedes tengan un grado de expertise sumamente grande en lo que es el manejo de este sistema, porque después lo tienen que replicar. Es súper importante que manejen las dolencias. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez epicondilitis en sus codos o han sufrido ese problema. ¿No? Pero si alguno de ustedes se ha dado un golpe en el codo que ha sentido que le da un fuerte choque eléctrico que llega hasta la nuca, ¿les ha pasado alguna vez? Parece que no. Sí, creo que sí. Es increíblemente doloroso. Es como que te tira la corriente y quedas como paralizado unos 5 o 10 segundos. Y es justamente por ese sensor nervioso, que es el famoso sensor de la risa que le llaman, pero que genera mucho dolor. Ahora, todos los elementos que ustedes están planteando en el estudio que hicieron y en la exposición que se vio en el video, evalúa algo que es sumamente importante, que es la capacidad de síntesis también. Cómo ustedes son capaces de sintetizar información y que sea entendible. Porque como están manejando información científica, cuesta llevarla a un plano, entre comillas, de que personas que no son del área científica lo entiendan. Todas estas dudas, cada grupo tiene que hablarlo respecto del otro. En este caso son 2 grupos que van a hablar del trabajo de ustedes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, en este momento lo que podrían hacer es justamente evaluar el trabajo del primer grupo.
Si gustan, pueden bajar ya del aula el Excel con la evaluación que se les va a aplicar ahora. Ustedes también pueden hacer otro ejercicio que es poner otro criterio más. Si que ustedes encuentran pertinente poner otro criterio más. Por ejemplo, la claridad de la información, la claridad del contenido, las gráficas utilizadas, la comunicación. Profe, serían esos dos criterios nomás entonces, lo de manejar información científica y aplicar conocimiento. Sí. Como decía Francisco, si ustedes creen pertinente incorporar otro criterio más, lo pueden hacer. Ah, ya. Que eso podría estar en relación a ciertas dudas que la exposición haya generado. Y hay que ponerle como nota como del 1 al 100 o simplemente decir como si cumplieron estas dos cosas. Mira, podría hacer lo siguiente. Podría hacer nota, como también podría hacer se entiende de forma baja, mediana o alta, o grado de comprensión. Pero creo que es importante, y vuelvo a insistir, en este momento, más que evaluar, es formularle preguntas al grupo para que reflexione respecto de lo que hizo. Porque es complejo, manejar información científica es complejo. Más aún que ninguno de nosotros es científico. Entonces, hacer de que un conocimiento que es tremendamente técnico sea más universal, también obedece una capacidad del estudiante de poder comunicarlo de manera entendible. Por ejemplo, el video que acabamos de ver, ¿qué duda generó en los que lo vieron? ¿Qué preguntas aparecen respecto de lo que vieron del primer video? Yo al menos no sé, profe, quizá podríamos verlo de nuevo para tenerlo más claro. Sí, pues Mucha información en muy poco tiempo. ¿También te pasó lo mismo, Mario? Sí, fue muy rápido, como que no alcancé a... Ya entendí todo lo que hablaron, pero no retení mucho porque son nombres más complejos, entonces... Exacto, por eso el tema por eso es importante el criterio que tiene que ver con manejo de información científica. Ahora, si gustan, lo podemos ver de nuevo. ¿Ahí ven? Sí, sí.
Presentes el día de hoy junto a mis compañeras María José Vega, Teresa Leiva y quien les habla Catalina Aguirre, les vamos a presentar el sistema biomecánico del codo. De manera general, el codo puede parecer una articulación simple, casi como una bisagra. Sin embargo, al estudiar su anatomía, se hace evidente su complejidad extraordinaria. Se trata de una articulación fascinante que nos permite llevar nuestras manos cerca y lejos de nuestro cuerpo. El codo está compuesto de huesos y articulaciones, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos y nervios. En la anatomía, las articulaciones del codo es la que une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal del hueso húmero con los extremos proximales de los huesos cúbito y radio. Se les dice complejo articular porque está constituido de 3 articulaciones, la humeral, radial y radiocubital superior, que se encarga de la pronación y supinación del codo y antebrazo respectivamente, y la articulación húmero-cubital permite movimientos de flexión y extensión, como los vemos en los diferentes equipos. Los músculos son tejidos compuestos de fibras que, mediante la contracción y la relajación, sirven para producir diversos movimientos. En la flexión participa el músculo bíceps braquial, músculo braquial anterior y músculo brachiorradial. Por otro lado, en la extensión del codo solo participa el músculo tríceps braquial. Y por último, encontramos a los músculos que realizan la pronación y supinación. En cuanto a ligamentos, son estructuras de tejido blando que conectan los huesos entre sí, y estos ligamentos están conectados a través de la cápsula articular para otorgar una mayor firmeza. El ligamento colateral cubital conecta el húmero con el cúbito. El ligamento colateral radial une el húmero con el radio, y el ligamento anular está envuelto alrededor de la cabeza del radio. Por otro lado, la principal arteria es la braquial, la cual atraviesa el codo. Luego se divide en arteria radial y arteria cubital, para seguir su camino por el antebrazo hasta la mano. A través del codo pasan 3 nervios, el nervio mediano y nervio cubital, que se encargan de la movilidad de la mano y la flexión de la muñeca, y el nervio radial, que se encarga de extender la muñeca. Algunas lesiones comunes en el codo son la epicondilitis, o también llamada codo de tenista, que es una lesión muscular donde se inflama el tejido que conecta el músculo del antebrazo con el codo. Y por otro lado, la bursitis del codo, que es la inflamación o irritación de la bolsa sinovial, la cual contiene líquido que ayuda al movimiento de la articulación. Un dato interesante que le podemos dar acerca del codo es que existe un punto en él denominado hueso de la risa, por donde pasa el nervio cubital, por lo que al recibir un golpe en la parte interna del codo, se genera una señal de dolor que va desde un cosquilleo a un calambre muy doloroso que llega hasta la mano. Muchas gracias. Vaya, vaya. Hay harta información, ¿eh? Harta información que procesar. Preguntas. Yo creo que hay muchas preguntas. Por favor, no se atrévanse a hacer preguntas que aparentemente no sean muy acordes, pero háganlas. Porque es importante que entiendan bien esto. Ahora, hay otra situación que también no deja de ser importante, que es el reconocimiento hacia un grupo que fue capaz de plantear algo que es tremendamente complejo, desde un punto de vista, yo diría que más cercano a lo que es el manejo de la información y el lenguaje que ustedes tienen, porque no son científicos. Hay algo que también quiero agregar, que en la etapa siguiente, cuando tengan que replicar los sistemas, no es necesario desarrollar arterias ni venas. Tienen que trabajar con todo lo que es el esqueleto o sistema estructural, y tienen que trabajar con lo que es tendones y músculos. ¿Cuál es la diferencia entre tendón y músculo? No estoy seguro si está bien, pero el tendón como que une la articulación, y el músculo genera el movimiento Sí, a través de compresión y extensión. sí, porque el tendón lo que hace literalmente es fusionarse con el músculo. Perdón, fusionarse con el hueso. Es como el puente conectivo entre lo que es la fuente energética que genera el movimiento y el elemento que está logrando el pivoteo. Porque es cierto que son todos sistemas de bisagra.
La rodilla, el hombro, el codo, la cadera, todos tienen sistemas de bisagra, pero es el cómo tendones y músculos se combinan de manera armónica para poder generar dicho movimiento. Ahora, justamente por eso mismo que acabamos de ver, más que evaluar, yo vuelvo a insistir, más que evaluar, formular preguntas que tengan que ver con la calidad del contenido. Porque si se dieron cuenta, hay mucha terminología que es sumamente compleja. Nombres nuevos, componentes nuevos, sistemas dentro de otros sistemas y subsistemas que están incorporados dentro de un sistema. Entonces, todo eso lo tienen que sintetizar de una forma que sea entendible porque después lo tienen que aplicar. Ahora, por favor, no se asusten con esto. Porque todos los semestres que hago este curso, a los chicos no les va mal. Ahora, a lo mejor en modalidad online va a ser un poco más complejo, pero no significa que no sea difícil. Porque lo podemos llevar a un plano aplicado, lo podemos llevar a un plano de desarrollo, podemos materializarlo, que es lo que importa. A mí en lo personal no tengo interés en que hagan productos perfectos o sistemas perfectos. Lo que sí nos interesa es que usted entienda y aplique lo que está aprendiendo. Algo tan complejo como un codo, como una muñeca, como un tobillo, utilizando distintos materiales. Ahora ustedes también van a tener que tomar criterio respecto a los materiales que van a usar. Madera, a lo mejor van a ocupar masa. El tutorial que se les mostró, o que está subido al aula, que es cómo hacer un hueso con miga de pan. Lo que pasa es que la miga de pan por dentro es muy parecido como estructuralmente el hueso se comporta. Porque una miga cuando endurece, sobre todo si la masa es densa, la masa de pan es densa, cuando se fabricó el pan, resistentemente va a funcionar mucho mejor. Porque tú le aplicas fuerza y no se va a quebrar. Ahora, ¿se puede trabajar a escala? Sí, se puede trabajar a escala. Yo más bien diría que no. Porque mientras más pequeño es, va a ser más difícil trabajar los componentes, sobre todo los cartílagos. Ahora, ¿ya lograron evaluar este trabajo o todavía están en proceso? Bien, chicos, si no hay preguntas, estoy esperando a que me envíen a otra sala para que puedan continuar. Profesor, Dígame. la evaluación que hagamos hay que subirla después al aula. Buena pregunta, señorita Leiva. No se trata de subirla al aula, se trata de que al grupo al cual usted está evaluando o ustedes están evaluando se quede con esa información, pueda mejorar su presentación o mejorar los contenidos de su presentación y con eso puedan desarrollar mejor un modelo, que en este caso Ya. sería el desarrollo de ya sea un codo u otro sistema. Ujú. Ah, ya. Gracias. Esto yo diría que es como una actividad de mejora o de autoevaluación. Ujú. Porque les va a suceder lo mismo cuando ustedes le comenten a otro grupo el trabajo que hicieron.
Profe, Sí, señorita igual en Molina. mi grupo la niña la Cata que tenía el video no está. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Y no lo puedes bajar del aula? Es que a mí no me aparece en el aula porque como yo no lo subí. Mm, A nosotros nos pasa lo mismo. El, el Max no está y él tenía el video. Él lo subió. Sí, pero al momento de subirlo... A ver, espérate. Espérate. Ah, bueno, yo creo que en estas instancias, para poder superar estos problemas, sería bueno que cada integrante a nivel de grupo tenga una copia del video para actividades futuras. A ver, presentaciones, documentos. Unidad 1. ¿En qué parte lo subieron? Videos de presentación. A ver. En video 2 se subió. Video 2. Eso supongo que lo subieron en la segunda unidad. ¿O en la primera? Me parece. Sí, en la segunda. En la segunda. Video 2, acá está. Sí, aquí están. A ver. ¿Cuál es uno de los videos que no está? ¿O que necesitan? ¿De qué grupo? ¿Qué grupo éramos? Maximiliano. Aquí está. No. Sí, Maximiliano Gallardo. Acá está. Sistema muñeca. A ver, veamos si el mail soporta enviarte el video. Ya. A ver. Ah, profe, ahí llegó la Cata de nuestro grupo, por ¿Sí? si acaso. Sí, Ya. Tú, ahí está. tú estás no, tú no estás en ese grupo. No, en el otro. Ya. Voy a tratar de enviar. Mario Maldonado. Video. A ver. La profe, Sistema muñeca. ¿Qué pasó? ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo está? A ver, el archivo no se envió. Profe, una duda. Dígame. Después, cuando tengamos que replicar la rodilla,
van a estar tienen que estar todos, o sea, ¿cómo era? Las venas también, los No, nervios. pues si acabo de decir que no, porque que no pone atención. Parece que se fue a tomar un café cuando estaba explicando eso. No, pues las venas no. Porque dime, ¿cómo vas a hacer una vena o una arteria a una escala tan pequeña? Sí, los tendones, sí, las fibras musculares, obviamente los huesos, los cartílagos, los meniscos. Incluso podríamos hablar hasta de ciertos tendones que tienen que ir, como por ejemplo los rotulianos, los músculos, perdón, los tendones, los músculos estabilizadores o los ligamentos estabilizadores. El ligamento cruzado podrían representarlo, pero no hacerlo funcionalmente porque es complejo hacerlo. ¿Saben qué parte va el ligamento cruzado, no? Sí. 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 Disculpen, Mario, ¿te llegó el video? Mario no está aquí. Ay, perdón, disculpen, es que me cambiaron de grupo. Perdón, me cambiaron de grupo. Perdón, pensé que estaba en el otro grupo, no me di cuenta que me habéis cambiado. Lo que pasa es que hay un integrante de un grupo que tenía el video para poder evaluarlo y no lo tenían. Entonces se lo tuve que enviar por mail. Ya, perdón, todo de nuevo. Juan, me estabas preguntando si hay que replicar las venas y las arterias. Sí. No. Ya. No, las venas y las arterias no, pero sí todo lo que es fibra muscular, lo que es tendón, cómo se une el tendón al hueso, que ese es un temazo, cómo se une al hueso. ¿Ya presentaron el video? Sí. ¿Y qué tal? A nosotros nos faltó más la parte de aplicación en cuanto a las dolencias que puede generar, los problemas, los tipos de prótesis que se tienen. Porque nos enfocamos más en el funcionamiento de la articulación, las partes que tiene y obviamos ¿cómo se llama? Las venas y los nervios. A ver, ¿sería posible que expongas el video de nuevo? Sí. Al tiro. La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más complicadas del cuerpo humano. Los movimientos de esta articulación son muy detallados, pero básicamente es una articulación de tipo bicondilia o bisagra que permite sobre todo la flexión y la extensión. Además, se habla de que esta es una triple articulación, ya que en esta participan 3 huesos principalmente: el fémur, la tibia y la rótula. Así tendremos 3 superficies articulares. La superior es la femoral, compuesta por 2 protuberancias al final de esta estructura ósea, que son los llamados cóndilos del fémur, y que están revestidos de cartílago y alino. También tendremos la superficie articular tibial, compuesta por sus 2 cavidades condilias, también revestida por cartílago y alino. Por último, la superficie rotuliana, que solo se articula con el fémur. Se puede ver que estas 3 superficies articulares son bien incongruentes y no existe un calzado entre ellas, por eso es una articulación tan complicada de aprender. Esta articulación se encuentra asegurada por una buena cantidad de estructuras ligamentosas que impiden que los elementos óseos se rocen entre sí. Encontramos que la cápsula articular es fibrosa pero no completamente hermética. En su parte anterior es interrumpida por la rótula y la posterior por los ligamentos cruzados. Por delante encontramos el tendón cuadricipital que mediante fibras se conecta a la rótula para luego continuar por el tendón rotuliano hasta la tibia. Detrás y debajo de la rótula se encuentra la bolsa adiposa infrarrotuliana, ayudando a la amortiguación. Respecto a los ligamentos posteriores, tendremos al popliteo oblicuo, que es una prolongación del músculo semimembranoso, popliteo arqueado y menisco femoral anterior o posterior. También esta articulación está reforzada por ligamentos colaterales, uno a cada lado, fomentando la estabilización. También podemos encontrar dentro de las rodillas los ligamentos cruzados anterior y posterior, conectando el fémur y la tibia, ayudando con la estabilización. Y por último vemos la membrana sinovial que reviste la tibia,
fémur y la rótula, pero excluyendo a los ligamentos cruzados, aportando en la disminución de la fricción. Los movimientos que puede generar la rodilla son 4, empezando por el de flexión, el cual es generado por los músculos que pasan por detrás de la articulación femorotibial, como el semitendonoso, semimembranoso y el bíceps femoral. El segundo movimiento es el de extensión, en el cual participan músculos como el tensor de fascia lata y los que componen el cuádriceps. Su mayor amplitud va desde los 130 grados a 160 grados. También existen unos dos últimos movimientos, los cuales son el de rotación lateral y medial, que se pueden observar cuando flexionamos la rodilla sobre el muslo, que va desde 25 grados a 45 grados. Aquí participará el sartorio, el recto interno y el semitendonoso, los cuales ayudarán a flexionar la rodilla y producir su rotación interna. Ya. A ver. ¿Qué pueden decir el resto de los integrantes de la sala de esta presentación? Están ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que queda bastante claro cómo funciona. O sea, para que lo vi por segunda vez me quedó más claro todavía de cómo está conformado la rodilla y todo su funcionamiento. Pero yo creo que le falta esa otra parte de aplicación, o al menos nosotros sí lo pusimos, que era poner algún ejemplo de prótesis o enfermedades que se pueden producir. No sé si eso era necesario en realidad, pero también lo pusimos. Mira, fíjate que lo que tú dices, Paula, es verdad. Pero fíjate que más que poner prótesis es tener información de cómo se puede reemplazar un componente o la rodilla entera. Me explico. Uno de las dolencias más graves de la rodilla es la de menisco. Además del ligamento cruzado, pero la de menisco. O sea, el menisco yo no lo vi incorporado ahí, pero estaba con otro nombre. El menisco lo que hace es amortiguar impactos para evitar de que los cartílagos se desgasten. Generalmente cuando los meniscos comienzan a fallar hay que hacer operación. Pero cuando ya hay que reemplazarlo, en algunos casos hay que reemplazar la rodilla entera. La pregunta sería, ¿por qué hay que reemplazarla? Eso yo lo plantearía. Fíjate que tampoco hablaría de incorporar las venas, pero sí sería interesante saber cómo la sangre ingresa al sistema. ¿De qué forma ingresa al sistema? ¿Hay una vena que está suministrando el músculo o hay otro sistema de irrigación alternativo el cual permite nutrir a todo el sistema? Ahora, ¿esto es complejo? Sí, es complejo. No puedo negar que es complejo. Pero mientras más ustedes se involucren en este proceso, más expertos se van a volver, pero también van a comprender, yo diría que la maravilla del biodiseño, que es cómo nosotros estamos hechos y de qué forma nos permite no solamente caminar, sino que saltar, correr, hacer deporte. Todo lo que nosotros queremos hacer lo podemos hacer gracias a sistemas de esta naturaleza. Ahora, viene la otra parte. ¿Están ahí, no es cierto? Sí. Ya. Viene la otra. Es que como no los veo, por eso de repente pienso que no están. En este caso, este grupo, el que trabajó en rodilla, ¿cuáles van a ser los criterios que van a asumir para poder después replicarlo? ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a ejercer un movimiento, el movimiento natural de la rodilla, o mejor dicho, concentrarse en un movimiento, ¿es necesario fabricar todos los músculos y tendones? No.
Aunque la mayoría están involucrados en la flexión. Sí, pero recuerda que hay un principio básico de generación de movimiento. Entonces, si ustedes se concentran en un movimiento, ¿es necesario replicarlos todos o hacerlos todos? No. Ahora, ¿los pueden hacer todos? Sí, los pueden hacer todos, pero recuerda que va a haber una limitante respecto del modelo que estoy haciendo y las capacidades que le estoy otorgando al modelo. Porque recuerda de que el hueso que van a reproducir no tiene las propiedades de un hueso común. Tú estás simulando algo. Ujú. Entonces, al simular un sistema, ese sistema tiene sus limitantes. Además que tú quieres demostrar un tipo de movimiento, sabes los músculos que están involucrados, pero ya tienes un conocimiento bastante cabal de todos los otros componentes. Por eso es importante en este tipo de actividades que los otros grupos que escucharon la exposición de ustedes les planteen ciertas críticas constructivas para que ustedes puedan tomar decisiones después. Porque tienes que llevarlo a un plano de aplicación, que no es sencillo, es bastante complejo. Ya. Ahora, ¿hay más preguntas? ¿Dudas? Creo que no. No, creo que no. ¿No? Entonces, ¿estamos en condición de evaluar? ¿Puedes formular las preguntas para poder retroalimentar a este grupo? Parece que no. ¿De qué se ríe? No, entonces como tal vez algo que le podríamos retroalimentar al otro grupo era respecto a que faltó más evidenciar algunas aplicaciones, pero no en el sentido como que existan estas prótesis, sino como más a profundidad, como para qué sirven estas prótesis o como... Exacto, muy bien, señorita Gallardo. Exacto. Igual la retroalimentación para nuestros grupos, porque solo mencionamos que existen estas prótesis, pero no como la importancia tal vez de todo eso. Sí. Y sobre todo, ya que estás hablando de prótesis, hay todo un tema ligado a los materiales desarrollados para evitar rechazo. Porque el cuerpo va a rechazar algo que le es ajeno. Si tú, por ejemplo, tienes que hacerte un cambio de rodilla. Incluso yo te diría que si tú sufres una fractura, por ejemplo, cuando se desprende la tibia del peroné por un golpe, ahí te van a poner una placa, que antiguamente ponían una placa de titanio. Titanio, sí. Hoy en día ocupan otros elementos. Ocupan unos tornillos. Bueno, depende también de la gravedad de la fractura. Pero todos esos elementos que están en el cuerpo los rechaza. Entonces, ¿de qué forma, científicamente, hoy en día los materiales permiten evitar ese tipo de trauma hacia el paciente? Que también es una pregunta interesante. Ahora, esta retroalimentación al grupo que la recibe no solamente le permite a lo mejor disipar dudas, sino que también le va a permitir tomar decisiones cuando tengan que aplicar. Porque recién al señor Fuenzalía le pregunté si yo quiero replicar un movimiento, ¿es necesario hacer todos los músculos? No, pero te podría apostar que en su cabeza está cómo voy a fabricar esto. Sí. Sí, Estaba pensando en cómo replico el músculo, por ejemplo. ¿De qué forma podría ser? Con materiales, por favor, que estén al alcance de nosotros. Lo primero que se me ocurre podría ser hilos, pero... ¿De qué tipo? Como de estos elásticos, no sé. O sea, hilo elasticado. Podría ser. Podría ser. Ahora, si ocupas hilo,
¿Y los elasticados de colores? Es una No pregunta sé. que le hago a todos ustedes. ¿Existen y los elasticados de colores o no? Seguramente sí, pero al acceso ahora, no sé. Bueno, ahí los puedes comprar por internet. Porque recuerda que hay tiempo para hacerlo. Pero acuérdense que la primera etapa es hacer los huesos. De aquí a la otra semana tendríamos que ver estados de avance de cómo ustedes fabricaron los huesos. Porque ¿cuántos huesos tenés que fabricar para hacer la rodilla? 4. Sí, 4. Bien. Pero recuerda que hay un hueso que es fusionado. Que desgraciadamente, en ese sistema está integrado, se fusiona, que es donde está la tibia con el peroné. Entonces ahí habría que tomar una decisión, bueno, con qué material trabajo para que esto no solamente resista, sino que funcione. Bien. No les voy a quitar más tiempo para dejarlos trabajar en paz. ¿O alguna Profe, pregunta más? yo tengo una pregunta más. Que respecto a la próxima semana es feriado, entonces el estado de avance, ¿cómo se vería? Muy buena pregunta. Si estuviera en mi lugar, ¿qué haría usted? No sé, enviar alguna evidencia O o ponerlo, ¿ok? posponerlo a la siguiente semana. O reunirnos, po. O reunirnos el grupo entero. Total, profe, ¿sabe qué? Esto hicimos. ¿Qué opina? Ya no nos juntemos a las 8, juntémonos a las 9, pero no tengo ningún problema. Ah, ya, pero sería Pero, como... profe, feriado. Bueno, pero usted no venga entonces, pues, si es feriado. ¿Quién se está...? Ah, oye, ¿les puedo pedir un favor? A todos y a todas pueden prender las cámaras porque la verdad que para mí es complicado hablar cuando no veo la cara. Siento que estoy hablando solo. Ahí. Don Oscar. No está. Acá estoy. Ya. A ver, ¿quién está alegando que es feriado? La Belén. Mira, saben que yo no tengo problema en que nos podamos reunir. O si para el grupo hay problema, ¿Problemas? no, Profe, pero ninguno. la reunión sería como pedirla a nosotros o Claro. sería como una clase extra. No, ya. no una clase extra, porque no podemos hacer clases si es feriado. Pero sí lo que podemos hacer es que pedir una reunión informal, donde ustedes me van a exponer lo que llevan hecho. En este caso tú, si es que Belén quiere, si no quiere, no la podemos obligar. Ya no me puedo reunir el martes con ella, que no es feriado, o el miércoles. Porque recuerden de que la siguiente semana parece que tampoco hay clase, ¿o sí? No, es de vacaciones, por el Sí, puerta abierta. puerta abierta. Entonces vamos a estar por lo menos 2 semanas sin vernos. Entonces, claro, puede ser el lunes, puede ser otro día de la semana, para no alterar el feriado, si es que acaso les complica. Como también puede ser si algún grupo sabe que, profe, nos queremos juntar el lunes, nos juntamos el lunes. No hay ningún problema. Ahora, respecto a la primera tarea, todavía no estamos en la hora. Respecto de la primera tarea o el primer sistema que tienen que desarrollar, que es hueso, yo les recomendaría de que trabajen con más de un material para que ustedes puedan evaluar si es que acaso es el material idóneo para seguir progresando en la réplica del sistema. Me explico. Ya voy a trabajar con miga. Ya lo hice con miga,
pero la verdad que no funciona bien. O funcionó súper bien, funciona mejor que la madera. Pero lo que me interesa es que ustedes logren evaluarlo a partir de un proceso empírico. O sea, trabajaron con madera, trabajaron con por ejemplo, con algún tipo de cerámica en frío, ya con pasta das, con madera o con miga. Ya tienen 2 o 3 ejemplos. ¿Cuál de estos funciona mejor en términos estructurales? Y estructurales me refiero a si, por ejemplo, pucha, tomo la pieza y hago esto, si no se me quiebra. Ya, se flecta pero no se quiebra. O disipa súper bien el esfuerzo, por lo tanto, ¿sirve? Sí, sirve. Porque no quiero que lleguemos a la instancia en que ya, pucha, están haciendo los músculos, están haciendo los tendones y de repente la pieza se les quiebra. Y eso va a ser frustración para ustedes porque van a pensar que van a reprobar porque se les quebró la pieza y no funciona. Entonces, por eso es bueno tener esta semana o estas 2 semanas para poder hacer estas pruebas. Idealmente, creo que lo mejor para ustedes sería tener los huesos listos la primera semana. Déjese comer, señorita Pérez. ¿Les parece, no? Sí. Ya. Por lo tanto, aquel grupo que quiera reunirse la próxima semana, dentro de la semana, que no necesariamente tiene que ser el lunes, me envían un mail y yo les envío el enlace para que podamos reunirnos. Profe, pero entonces, ya, súper retrasada la pregunta, pero pensé que lo de los huesos se hacía individual. Claro, pues sí es individual. Ah, O sea, cada una de ustedes, se refiere como al grupo rodilla. el grupo rodilla. Exacto. Exacto. Ahora, Belén, si a ti te complica juntarnos el lunes, podemos reunirnos otro día, no tengo problema con eso. Sí, profe, sí lo estaba molestando. No le creo. Pero déjenos descansar, aunque sea. La ayudante también tiene feriado. No, eso es mentira. Deje descansar a la Eso es Sofía mentira. también. No, la señorita Pérez tiene que trabajar hasta los días domingos. Pobrecita. Sí, pues sí. 24/7. 24/365. Ya. Si no hay más Profe, dudas. ¿volvamos a Sí. los grupos normales? Sí, volvamos a los grupos normales. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Oh. Señorita. Lo siento. Simón. Señorita. Perdóname. Dígame, profe. Mira, lo único que le agradezco es que no esté cantando reggaetón. No era yo, profe. Era la Kia. Y era reggaetón, según yo. Era reggaetón. Sí, pero como de Faltaba el ritmo. balada. Oh, por Dios, qué horror. ¿Cómo pueden escuchar eso? Dios. ¿Cómo usted no puede escucharlo? Mire, por El último. profesor escucha pura música clásica. Mentira. Profe, el reggaetón igual tiene buenos temas. ¿Quién dijo eso? Para reprobarlo. Adivine. Max, te apoyo. Sí, me callar. Hay de todo en la música. Uno no se tiene que cerrar a solo un estilo musical. No. Es diseñador, pues, profesor, mente abierta, capacidad de observación. No, eso la verdad que el reggaetón a mí no. He escuchado, reconozco que he escuchado harto reggaetón. Es su placer culpable. ¡Eso! Y he escuchado varios autores, pero todavía no me entra esa cuestión. No logro. Vamos a tener que. Vamos a tener que oiga, ahora salió un nada, tema muy bueno que se llama La mujer traiciona. Uy. Muy buen tema, profe. Parece que venía con nombre ahí en el YouTube. ¿Eso se escuchó en tu corazón romperse? Ah. Sí. No, caché que no. No lo he escuchado. Es de Lenny Tavares.
con... No la he escuchado y la estoy recomendando. Ah, no. No, sí lo he escuchado. El peor. No, sí, es que la guía no, po. Porque dice que es como, La voy a buscar, como la voy a para buscar. romperse el corazón. Y no, es buena, es muy No, buena. que escuché tu corazón romperse. No, cero. Ahí, acá. Paso así. Ay, Dios mío. ¿Qué he hecho para merecer esto yo? Profesor, ¿pero qué le gusta escuchar a usted? Rock progresivo. Como por ejemplo. King Crimson. No te le voy a preguntar por eso. King Crimson. Y además tuve la suerte de conocer a Robert Fripp en persona, así que cuidado con lo que va a decir. ¿Lo fue a ver al concierto, profe? Sí fui. ¿Se ve una foto así? Claro. Sí, de hecho estuve acá en mi casa. A ver. ¿En serio? Chicos, antes de que se nos vaya el tiempo, que está muy interesante la conversación, pero antes de que se nos vaya el tiempo, ¿están claros respecto de lo que hicieron en esta actividad y lo importante que era retroalimentar al grupo con el cual ustedes trabajaron? Parece que no. Dígame, Profe, Espirito. lo que hablábamos con el equipo que compartimos sala era que igual había información que sí manejábamos, pero que no la pusimos en el video por un tema de tener que dejar como lo más importante, pero que quizás para la hora de hacer la maqueta claramente sí va a ser información que nos va a servir. No sé si me entiendes. Que entonces Sí, claro ahí que sí. estábamos como... Pero eso. Sí, lo que usted está diciendo, señorita Godoy, es muy relevante porque eso habla de lo que se llama capacidad de síntesis. Pero también están haciendo otra cosa que también se va a evaluar, pero se evalúa en el tercer módulo, es cómo el estudiante es capaz de tomar decisiones. O sea, aplicación de criterios. ¿Sabe qué, profe? Nosotros no pusimos esta parte en el video porque encontramos que no es relevante, pero en el momento de replicar el sistema, sí. Eso es aplicar criterio. Ah, ya. Bacán. ¿Por qué? Porque resulta que la información que ustedes manejan para un video o para un formato de exposición les sirve para que aquella persona que está recibiendo la información no solamente lo comprenda, sino que te diga qué es lo que está comprendiendo y cómo lo comprende. Entonces, ese feedback a ti te entrega el dato de que está bien comunicado, no está bien comunicado, qué datos me faltan o qué tengo que reforzar. De eso se trata. Ahora, ¿hay algún otro comentario respecto de la actividad de hoy que sea interesante compartir por parte de ustedes? Lo del feriado de la próxima semana, profe. Ya, ¿qué pasa con eso? Que usted había dicho, o sea, al menos a los grupos de nuestra sala, que nos podíamos juntar. Entonces, para que los demás igual sepan. Ah, ya. Muy bien, señorita Cisterna. Bien. Lo que pasa de que vamos a tener, creo que 2 semanas sin reunirnos, según el calendario. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Para no dilatar el proceso del proyecto que están haciendo ahora, cabe la posibilidad de que el día lunes siguiente, los grupos que lo deseen, nos reunimos y ver estados de avance. Aquellos que les complica porque es feriado y que quieren descansar, que lo merecen, nos juntamos el martes o el miércoles o el jueves. Porque desgraciadamente el siguiente lunes tampoco nos vamos a ver. Y en este caso es importante esta primera semana, tener resuelto todo lo que es el sistema estructural de lo que están replicando, o sea, los huesos. También lo que les comentaba al grupo con el cual estaba trabajando antes de entrar a las salas comunes, era hacer pruebas con más de un material. Me explico, voy a hacer los huesos en madera, los voy a hacer en miga. ¿En qué material los voy a hacer? ¿Y por qué lo está haciendo en ese material? Por un tema de facilidad constructiva, por un tema a lo mejor de resistencia, por un tema de terminaciones, etc. Pero es bueno que hagan pruebas
para que ustedes evalúen cuál es el material más idóneo para replicar un hueso desde el punto de vista a lo mejor estético, pero también estructural. Porque la miga funciona bien, sí, funciona bien. Cuando está dura se puede trabajar, se puede pulir, se puede lijar, pero a lo mejor no resiste tanta carga como la que nosotros sabemos que puede resistir. O sea, tú le aplicas un poco de flexión a la pieza y se quiebra. ¿Y eso qué va a pasar? Cuando tengas que incorporar los tendones, cuando tengas que incorporar los músculos, al momento de hacer la fuerza, si se te quiebra el hueso, habría que hacer todo de nuevo o parcharlo de alguna forma. Por eso les recomiendo que hagan pruebas con más de un material, por lo menos 2. Profe, yo creo también que en YouTube, como los estudiantes de medicina deben hacer hartas maquetas, debe haber más de un video mostrando cómo hacer de la mejor forma el video de una parte del cuerpo humano. Y como ahí también te deben hablar de material y todo, ¿no? Sí, sí. Hay un par. Sí, es cierto. Hay ejemplos. Ahora, yo no he visto que estudiantes de medicina hagan este tipo de trabajo. Lo que sí ellos hacen son muchas disecciones y trabajos anatómicos. Lo que, no sí, sé. lo que sí yo he visto, y a lo mejor ahí pueden encontrar esta información, son aquellos chicos que estudian odontología, cuando tienen que hacer las réplicas de sistemas bucales. Sí, por eso lo decía también, y me imaginé que todos lo tenían que hacer. Sí, ahora, hay un material que les podría servir, pero es un poco caro y cuesta conseguirlo, que es la masilla poliéster, que es un polímero que se trabaja, más conocido como masilla mágica, eso también te podría servir para hacer hueso. Podría servirte, o te podría servir para hacer a lo mejor algún cartílago. Quizás serviría más para recubrir el hueso. También te podría servir para recubrir el hueso, porque se puede, después que esto fragua, porque ocupa un componente que se llama catalizador, que reacciona químicamente con el poliéster y este hace que endurezca. Entonces, después de endurecido, esto se puede lijar. Y es de un color gris claro cuando está terminado. La gracia de cuánto catalizador se le eche. El tiempo de fraguado o de endurecimiento del polímero va a depender de la cantidad de catalizador o endurecedor que le apliquen. Esa es otra opción. Ahora, ¿la pueden comprar por internet? Sí, esa la podrían encontrar en... ¿En el Sodimac venden igual? Sí, en el Easy y en el Home Center. La podrían encontrar. Se llama igual masilla... he visto en varias ferreterías de barrio que venden también. Sí, pero lo ideal, chicos, es que no salgan. Porque no sé si ustedes vieron o escucharon la cuenta del gobierno la semana pasada. ¿La escucharon algunos o no? No, yo no. Ya, el gobierno ya está hablando que hay rebrote. Entonces, si hay rebrote, el peligro al que se exponen, al que nos exponemos, es mucho. Entonces yo prefiero que no salgan de la casa, compren todo por internet. Hay otro tema, que ya me quedan 5 minutos. Hay otro tema que quería hablar con ustedes, que era el de las evaluaciones de la tarea que se hizo ahora. Perdón, no la anterior a esta. En general las evaluaciones están bastante bien. No la he subido porque estamos con Sofía haciendo los informes finales. O sea, una observación a cada integrante o a cada alumno que hizo su trabajo para que sepa por qué tiene esa nota. Pero en general son bastante mejores que la primera actividad. Eso en realidad tranquiliza un poco, porque la verdad que la primera actividad fue bien feble el resultado, bastante feble. Hoy en día no. Hoy en día no están aplicando métodos, y lo interesante es que el método que están aplicando es coherente con el desarrollo de la idea. Hay bastantes buenas notas y otras no tanto, pero en general el curso respondió bien. Yo eso lo encuentro súper bueno de parte de ustedes. No sé si tienen alguna duda.
¿Alguna pregunta más que hacer antes de concluir la clase de hoy? Profe, yo tengo... Yo, profe, tengo una. Dale, Dani. Dale nomás, Cote. Ya, bueno, ya. Que no, mi pregunta era si ahora debemos subir otro video como de lo mismo anterior, pero con estas nuevas preguntas que nos hicieron, como contemplando lo que nos dijeron las compañeras, o se entrega este nomás. Se entrega este nomás. Muy buena pregunta, señorita Godoy. Está atenta. Vuelvo a reiterar, el objetivo de esta actividad era disipar dudas y aclarar ciertos vacíos conceptuales en el trabajo que están realizando para facilitar el proceso de réplica del sistema con el cual ustedes están trabajando. Era ese el objetivo. Nada más. Ya, Por lo tanto, la evaluación que ustedes están haciendo, yo diría que más que una evaluación, es una oportunidad de mejora para el grupo que la recibe. Por eso le pasé los criterios. Porque en realidad sirve que el alumno sepa manejar información científica. En este caso, ¿sirve o no sirve? Es una pregunta que le hago al curso. Sí, puede sirve. ¿Es relevante entonces que un estudiante maneje información científica? Sí. Ya. Si es relevante que maneje una información científica, lo que tienen que evaluar es el grado de profundidad de dicho manejo. Porque una cosa es lo que lee en una presentación y otra cosa es lo que el alumno domina. En términos de contenido, o sea, cómo el contenido lo transforma en conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? No se trata de una cosa de memoria, se trata de que usted lo que aprendió lo está transformando en conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo asimiló. Esa es la diferencia entre contenido y conocimiento. Y después, cuando dicho conocimiento lo lleva a un modelo de aplicación práctica, ahí es cuando termina el proceso de transformación de contenido en conocimiento. Porque tuvo que tomar decisiones, no solamente de aplicación de dichos conocimientos, sino que también decisiones de materiales. Trabajar con la ambigüedad, que es lo que le pasó a algunos de ustedes, donde se encontraron con que autores tenían opiniones distintas o dispares respecto a un mismo sistema. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago aquí? ¿Le pregunto al profe o tomamos la decisión nosotros? O nosotras. Eso se llama manejo de la ambigüedad. O ausencia de información. Que eso les va a pasar profesionalmente. Señorita Vega, usted quería hacer una pregunta. Sí, que si la nota de la actividad pasada va a considerar, porque como había colchón académico ese lunes. A ver, perdón, no le entendí la pregunta, perdón. Que si se va a considerar la nota de la actividad pasada en la nota final, ya que ese lunes había colchón académico y no se podían recibir o pedir tareas o cosas así. Me va a perdonar, eso no lo sabía. Había colchón académico, Sofía. ¿Este lunes? ¿O el de la tarea anterior, la primera? No, la de la actividad anterior. ¿La primera actividad? Video, no, la del primer video. La del primer video. Sí, me vas a disculpar, no sabía que había colchón académico ese día. Que fue después del 18, pues de la semana del 18. Entonces fue las vacaciones y ese lunes había colchón académico. No lo sabía, así que pido las Sí, disculpas del caso. Pero, Cote, no, nada. Que, o sea, a mí me sale el 28 y no me sale colchón académico. Es que dan la semana y después son 2 días de colchón. Bueno. Entonces, ya, espérate, el calendario que tengo yo entonces se equivocó. Porque lo dieron para el 21 y 22 el colchón. Quizás estáis viendo el calendario que no está actualizado. Sí, creo que sí. Sí, la verdad que, bueno, pido las disculpas del caso, no sabía que estaba esa restricción. No sabía que estaba esa restricción, pero bueno, voy a tener que estar más atento respecto a las tareas que vienen ahora para evitar ese problema.
Esa era mi pregunta, profe. ¿Para cuándo este nuevo video de todo o sea, es video lo que viene ahora, ¿no? De materialización del... Desgraciadamente todo lo vamos a tener que hacer en video. Pero al fin y al cabo es la materialización de la articulación. Sí, y la primera fase es sistema óseo, o sea, cómo ustedes replican los huesos de la rodilla, del codo, del Solo hombro. hueso. Solo hueso. Ya, porque me sale 26 con colchón también. Por eso pregunto. Lo voy a anotar al tiro. Si me corrijo y contesta bien o no. 26. Sí, el 26 también hay colchón. El 26 y 27. 26 y 27 de octubre. Sí, que es justo cuando volvemos de vacaciones. Entonces todas las entregas tendrían que ser a más tardar como los miércoles. Claro. O sea, lo bueno es que no perdemos la semana. No, solamente son 2 días después de Lo cada bueno que no semana de perdemos la vacaciones, semana. para que no le pase también después en noviembre y en diciembre. Sí. Sí. Colchón. Profe, y mi otra pregunta es que, ¿cuál sería como el siguiente paso o el siguiente encargo que tendríamos que hacer o deberíamos estar preparando? De esta tarea Sí, pues de la actividad que sigue. sería replicar los huesos. ¿Qué sistema le toca a usted? El codo. El codo. Ya. Tendrían que hacer los huesos. Solamente los huesos. Porque la primera semana sería hacer huesos. Tener los huesos terminados. La siguiente semana sería trabajar todo lo que es cartílago. ¿Por qué? Para que el hueso, para que el codo haga esto, acá hay todo un sistema de cartílagos, ¿no es cierto? Ya, eso habría que replicarlo para poder ensamblarlo. Pero el sistema que los ensambla, que sería la tercera semana del inicio de esta tarea, sería hacer los músculos. Los tendones también. Y los tendones. Si logran armarlo y que esto funcione, ahora no es necesario, señorita Díaz, que fabriquen todos los tendones y todos los músculos. Como le decía a Juan Fuenzalía, porque me hablaban incluso hasta de replicar las venas o las arterias. Lo importante es que usted, o ustedes como grupo, o usted personalmente, bueno, ¿qué movimiento voy a replicar? ¿Voy a replicar este? Voy a replicar este. Supinación y pronosupinación. Ya. ¿Cuáles son los músculos que están involucrados ahí? Y por lo tanto, esos músculos serían los que usted debería fabricar para poder demostrar el movimiento. Ahora, es decisión suya si que acaso quiere hacer más piezas, o mejor dicho, más sistemas musculares involucrados en el codo. Pero hay que ser también, o sea, la invitación es que usted tome decisiones, asuma criterio. Y por favor, los materiales con los cuales van a trabajar que sean materiales sencillos de conseguir. Que sean resistentes y que sean sencillos de conseguir. Porque tampoco se trata que gasten mucha plata. El señor Fuenzalía dio una solución súper interesante para trabajar músculos, trabajar con hilos elasticados. Ahora, ¿tendría que trenzarlo y a lo mejor tejer el músculo? Sí. Pero sería una prueba interesante. Ahora, al curso entero, yo no sé si existen hilos elasticados de colores. Sí hay. Entonces, si existen, sería súper interesante trabajar con rojo y con blanco para diferenciar lo que es un tendón de un músculo. Ahora, para poder avanzar, como les comentaba anteriormente, y no perder las sesiones, perfectamente nos podríamos reunir aquellos grupos que lo deseen el próximo lunes en la mañana o el martes, si es que lo deseen, o durante la semana. Y la siguiente sesión igual, porque vamos a estar en puertas abiertas y por lo tanto nos vamos a poder ver, formalmente hablando.
pero sí me interesa, sí, voy a contestar esa pregunta. Pero es importante no perder la continuidad porque resulta de que el fin de semestre se les va a acercar muy pronto y me gustaría de que estuvieran liberados de este ramo antes que vengan los certámenes finales. Porque este curso, sobre todo en la etapa final, les va a quitar tiempo. Entonces, si logramos terminar a fines de noviembre, mejor. Como también considero que no corresponde que estén trabajando en fiestas de fin de año. Pascua, Año Nuevo. Dígame, señorita Bruna. Que creo que el José hablaba sobre la escala de la articulación. Sí, eso iba a contestar. Sí, que como dijo, voy a contestar esa pregunta y... Ya. A ver, ¿usted está trabajando con qué sistema? ¿Quién es? ¿José Rosa? ¿Don José? ¿Está por ahí o no? En el codo. La verdad que yo, la mayoría de los proyectos que he trabajado en este curso, nunca se ha hecho un sistema a escala. Siempre se trabaja en escala real, o sea, 1 a 1. Por eso es importante hacer pruebas, sobre todo en lo que es la parte hueso, hacer pruebas de materiales. En antaño, cuando eran las clases presenciales, se trabajaba con madera, porque tenían un taller de madera que pueden trabajar tranquilamente ahí. Pero ahora no sé si todos tendrán herramientas en la casa, no sé si todos tendrán madera, algún taller en la casa donde poder trabajar. Por lo tanto, tenemos que recurrir a instancias alternativas, que en este caso podría ser trabajar con miga de pano, trabajar con cerámica en frío o con masilla poliéster. Ahora, hacer la pieza a escala del codo no creo que sea buena idea. Por un tema de complejidad de los componentes, sobre todo cuando tengan que hacer las uniones y fabricar los cartílagos. Porque si hace, imagínate, tu codo no es un codo grande, el codo humano común y corriente no es grande, es una pieza pequeña. Entonces hacerla a la mitad del tamaño se va a complicar mucho la fabricación. Lo que sí pueden hacer es no hacerlo completo hasta la muñeca, sino que a lo mejor hacer solamente la zona donde ustedes quieran demostrar el movimiento y cómo participan los músculos. No sé si contesté tu pregunta, José. Ya. ¿Estás conforme o queda alguna duda más? Habían unos chicos de la rodilla que también me preguntaban si es que era necesario hacer como todos los huesos completos, y yo igual le dije que en general se cortaba como para hacer una especie de zoom o énfasis como en la articulación que les tocó. Sí. Sí, no es necesario hacerlo completo, porque ahí, claro, el formato es más grande. Puedes trabajar solamente una sección de la rodilla. Bien, no les quiero quitar más tiempo a aquellos grupos que estén claros respecto de las dudas. Les agradezco el tiempo, la paciencia y nos estaremos viendo durante la próxima semana. Los que quieran aclarar alguna duda o conversar de algún tema ligado a esto, se pueden quedar y contestamos las preguntas que tengan que hacer. Así que estén bien, chicos, niñas y niños, nos vemos pronto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao a todos. Besitos. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, Sofi. Chao. Profe, Don Mario. quería hacer una consulta. A nosotros nos tocó la muñeca y nos pasó lo que le dije, lo mismo que la Kia, que según autor nos salía diferentes articulaciones. Y de hecho hasta algunos consideraban casi todos los huesos y otros solamente los 4 que están en la parte como más cercana al radio y al cúbito. ¿Ya? Respecto a eso, ¿con qué nos quedamos? Porque esa era la duda que teníamos ayer, de hecho.
Bueno, en este caso, Mario, más que yo darte la respuesta, creo que es un criterio que tienen que tomar ustedes como estudiantes, una decisión que tienen que tomar ustedes como estudiantes. Claro. Es que mi Porque, duda, dígame. porque esa duda se te va a disipar cuando tengas que fabricar. Ya, ¿En se qué entiende. sentido? ¿En qué sentido? Pucha, es necesario incorporar este elemento. Es necesario incorporarlo, o sea, ¿favorece el funcionamiento o para la demostración que yo quiero hacer es suficiente con lo que ya tengo? Ya. Es que, no sé, a mí la duda que se me generó es que si la muñeca en sí se considera lo que es la unión, la parte, como cuando uno tiene el criterio de muñeca, que es la parte como, la unión entre como la mano y el brazo, por decirlo así, Sí, sí. o es toda la parte desde donde se une el brazo con la palma, porque claro, está la parte de los huesos, el radio, el cúbito que viene en el brazo. Después vienen los Sí. 8 huesos que son de como la unión entre la muñeca, que son 4 primeros huesos, y después vienen otros 4 que se unen a esos 4. Sí. Total hacen 8 huesos. Y después vienen la unión como a las falanges, que son los dedos y todo eso. Entonces, como que yo me miro la mano y observo, o yo tengo siempre el criterio de que la muñeca es la parte como de la unión de el hueso como de la unión del brazo con el inicio de la palma. ¿Ya? Y que como que el resto son la ya parte de la mano y de la palma. Por eso me queda la duda. Que en autores como que separo mucho las partes o considero más un conjunto, que ya para mí el resto de los huesos ya como que son parte como de la palma, el movimiento de los dedos y todo el tema. Así es. Ahora, lo que pasa es que estás entrando en un momento dentro del estudio en que donde termina un sistema y empieza otro. Sí, esa es la duda. Porque una cosa es replicar la muñeca y otra cosa es replicar muñeca y mano. Eso. Entonces, Sí. claro, lo mejor para ti sería esta zona lo importante, pero no necesariamente tengo que hacer los dedos, porque eso es Claro. más trabajo y es mucho más complicado. Y en las condiciones que estamos actualmente es mucho más difícil hacerlo. Sí, no, sí capto. Ya. Entonces, ya en Yo, el fondo. yo lo que te recomiendo, Mario, es simplificar. Ya, perfecto. Porque Eso es lo recuerda que- que tu sistema es muñeca. O sea, Sí, tú tienes que hacer esto o esto. Nada más, claro. no tengo que hacer Ah, esto. sí. Claro, No, sí capto. o esto también. Que hay otro criterio que tienes que asumir. Si yo fabrico este sistema, ¿qué movimiento voy a demostrar? Voy a demostrar este, ¿cuál? Ya, no, sí lo entiendo. Es que de hecho leí 3 autores distintos donde se supone que hay 4 articulaciones que unen la parte de la muñeca de esta parte, como de los huesos del carpo, que le dicen. ¿Ya? 4 articulaciones, estaba a ver, la presentación está, se me perdió, espérame. Ya, pero de esas 4, al final consideramos 2, porque había un autor que consideraba 2, y damos un poquito más de relación con respecto al tema de que son más como más cercana a la parte de la unión de la muñeca, que sería el hueso con la parte, como el comienzo de la mano, donde está la parte de la muñeca. Y las otras 2 tienen más relación con la parte de claro, la unión de como hacia los dedos, y la otra parte la unión entre los 2 huesos, el radio y el cúbito. Pero por eso es que hay autores que consideran 2, hay otros que consideran 3 y otros consideran 4. Y ellos mismos mencionaban también que hay autores que difieren con ellos con respecto a que la muñeca está conformada por más o menos articulaciones. Por eso era Sí. más que toda la duda. Sí, bueno, ahora justamente es cuando tú tienes que tomar decisiones respecto de los autores. O sea, ya, ¿con qué autores me quedo y por qué? Claro. O mejor dicho, la visión de este autor, de qué forma
colabora con el proceso que yo estoy haciendo en este momento. Ya, sí, perfecto. Porque tú no estás fabricando un humanoide, no estás fabricando un robot. Lo que tú estás haciendo es demostrar el funcionamiento de un sistema biomecánico. Ya. No, sí, entendí perfectamente. Vale. Sí, pues entonces no. Yo creo que es bueno tener ese abanico de opciones. Y yo creo que ahora tú tienes que tomar la decisión, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Y por qué? Sí, sí, entiendo. Ya, profe. No sé. Ya, pues, si tienes dudas nos podemos reunir durante la semana. Ya. Muchas gracias. Chao, que También. estés bien. Chau. Chao, chao.